Voy a compartirles la pantalla para que puedan ustedes ir siguiéndome. Muy bien. Entonces, pues como ustedes, o muchos de ustedes ya deben conocer, las autoridades fiscales que tenemos pueden ser federales, estatales o municipales. Dentro del ramo federal, pues podemos tener principalmente en cuestión fiscal el Servicio de Administración Tributaria, en el cual podemos encontrar la Administración de Auditoría, que es la encargada de ejecutar facultades de comprobación, la Administración de Recaudación, quien es el encargado de ejecutar los embargos, y Aduanas, que es la encargada de verificar lo que corresponde a los impuestos en comercio exterior. En el ramo estatal tenemos a la Secretaría de Finanzas, que actúa con base en convenios de coordinación de colaboración fiscal y además de los impuestos estatales que puede auditar, también puede hacer una revisión respecto a impuestos federales. Esto lo puede ser en áreas de auditoría o en comercio exterior. Y por último tenemos la autoridad municipal, que son las tesorerías municipales. Algunas otras autoridades fiscales que tenemos o que pueden aplicar sus facultades de comprobación en el ámbito fiscal es el Poder Ejecutivo, que aplica a ciertas disposiciones fiscales, el Poder Judicial, que resuelve conflictos entre la propia autoridad y entre el contribuyente, y por último, organismos fiscales autónomos, cuyos actos y cobros son de carácter fiscal y pueden ser IMSS e Infonavit. Toda la legislación que respecta a la materia fiscal debe observarse y proteger ciertos principios, como pueden ser el derecho de petición, que está consagrado en nuestro artículo 8º constitucional, y que nos dice que se debe respetar el derecho de los particulares a poder solicitar ante la autoridad algo legalmente posible y debe ser de manera pacífica y respetuosa. También tenemos el artículo 14 constitucional, que nos señala la irretroactividad de la ley. Esta disposición nos señala que únicamente se pueden aplicar o regir la ley sobre situaciones fiscales vigentes y no puede aplicarse sobre hechos pasados. También tenemos en el artículo 14 constitucional el derecho de audiencia, en el cual se establece que el contribuyente debe ser escuchado antes de aplicarle cualquier resolución determinante de conclusiones. En el artículo 31 constitucional queda aplicada la legalidad, que nos dice que todas las disposiciones fiscales o todos los impuestos deben estar establecidos en leyes. También tenemos en el mismo artículo la proporcionalidad y la equidad, que nos dice que estas disposiciones o estas leyes fiscales se deben aplicar de manera proporcional con base en el ingreso que tiene el contribuyente y también debe ser de forma equitativa. Es decir, debe ser un trato igual en relación al propio régimen del contribuyente o a las propias condiciones que tiene el contribuyente. Hablábamos que las autoridades estatales pueden revisar contribuciones federales. Esto se hace a través de una ley de coordinación fiscal. En el estado de Michoacán aplica la que corresponde al 2018-2022. Esta ley, en su artículo primero, nos establece que se debe coordinar el sistema fiscal de la federación con las entidades, así como con los municipios y demarcaciones, esto con el fin de establecer una participación que corresponda a sus haciendas públicas en ingresos federales y distribuir en dichas participaciones, fijar ciertas reglas de colaboración administrativa entre las propias autoridades fiscales. Las autoridades con las que podemos tener problemas o que debemos tener cuidado de estar al corriente y de cumplir con todas estas disposiciones, pues están algunas de ellas aquí. Tenemos por un lado el IMSS, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Infonavit, el Infonacot. Debemos tener cuidado con los bancos, porque muchas personas de pronto tienen varias cuentas bancarias y les ponen nombres, ¿verdad? Dicen mi cuenta fiscal, mi cuenta de ahorros, mi cuenta de inversión, la tarjeta de crédito, y piensan que al separar sus ingresos de esta manera, la autoridad no se va a dar cuenta. Esto es totalmente falso. Deben tener cuidado con eso, porque todas las cuentas son fiscalizables
Y si alguna vez les llega una revisión de la autoridad hacendaria, no les va a preguntar, ¿cuál es tu cuenta fiscal? ¿Sobre cuál te puedo revisar? Sino que pueden pedir simplemente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores toda la información que respecta a ustedes y les van a pasar todas sus cuentas bancarias, todos los créditos que pueden tener también, se pueden allegar la autoridad de muchas fuentes de información, de tal forma que pueden darse cuenta de todos los ingresos que ustedes están percibiendo. Entonces deben tener cuidado. Ya recordarán ustedes además que en ejercicios anteriores existía lo que se conocía como impuesto a los depósitos en efectivo, que les recaudaban el 2, después el 3% de los depósitos que ustedes hacían en efectivo a las instituciones financieras. Eso se quitó, puesto que descapitalizaba a las empresas. Sin embargo, aún así, los bancos están obligados a presentar cierta información de manera periódica al SAT. Entre esta información, naturalmente, es todos los depósitos que ustedes hacen en efectivo. Por otro lado, tenemos la unidad de inteligencia financiera. Esta unidad de inteligencia financiera pues ha cobrado gran importancia en el ámbito fiscal y pues se encarga de revisar ciertas cuestiones ya de manera muy específica. La podemos conocer mayormente con la cuestión de la ley antilavado. Y pues principalmente también tenemos por excelencia al Servicio de Administración Tributaria. Ustedes podrán decir, de pronto, bueno, estamos en el ejercicio 2020, pues me puedo decir adiós o puedo olvidarme de que me revisen el ejercicio 2019-2018. Y no es así. Tenemos que recordar que la autoridad está facultada para revisar 5 ejercicios atrás y que aún así, si nosotros aplicamos pérdidas fiscales o tenemos alguna situación, algún crédito fiscal vigente o cuestiones por el estilo, la autoridad se puede ir hasta 10 años atrás. Aquí hay un pequeño recuadro en el que podemos observar cuáles son los ejercicios que nos puede revisar la autoridad conforme el que nos encontramos. Hasta el ejercicio 2019, la autoridad podía regresarse hasta el 2014. Éramos posible que nos fiscalizasen hasta 2014. Ahora nos encontramos en el ejercicio 2020, entonces es posible que la autoridad pueda regresarse hasta el 2015. Si ustedes tienen por ahí algún pecadillo por ahí fiscal, es importante que lo revisen, que lo corrijan, porque la autoridad puede regresarse y revisarles hasta el ejercicio 2015. A partir del siguiente año, 2021, la autoridad podrá fiscalizar hasta el 2016. Entonces, si tienen algún problema o algún error 2016, 2017, 2018, 2019 o inclusive el año que aún estamos viviendo, sí es importante que se pongan al corriente y que corrijan cualquier situación que tengan. ¿Cuál es el ciclo que nosotros podemos considerar del contribuyente? Lo primero que tenemos que hacer como contribuyente es inscribirnos en el RFC. Una vez que nos inscribimos, pues debemos tener cuidado con todas las comprobaciones, tanto de ingresos como de las propias deducciones. Él está trabajando bien nuestra información, nuestras operaciones. Después, tener cuidado con la contabilidad electrónica. Y ustedes podrán decir, bueno, quizá yo no estoy obligado a enviar mi contabilidad electrónica mes con mes. Sin embargo, pues recuerden que la contabilidad electrónica no es exclusivamente enviar balanzas, enviar catálogo de cuentas o pólizas, sino que nosotros registrar las operaciones, y ya sea inclusive en un Excel, pudiera ser en el caso del régimen de incorporación fiscal, todo eso, todos los documentos, todos los papeles de trabajo se consideran contabilidad electrónica. Una vez que nosotros tenemos la contabilidad, debemos tener cuidado con las declaraciones y pagos correspondientes de acuerdo con nuestras operaciones contables, fiscales y demás. El buzón tributario debemos activar. Han salido nuevas disposiciones que obligan cada vez a mayor número de contribuyentes a dar de alta su buzón tributario. Y por último, pues las auditorías electrónicas. Ya todo, precisamente las notificaciones electrónicas, documentos electrónicos, todo se maneja a través del buzón tributario. Entonces es importante no solo activarlo, sino estar al pendiente de los mensajes, notificaciones que nos están llegando de manera constante. En caso de que hagamos caso omiso a
mensajes, a notificaciones o a hacer los registros conforme señala el Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones fiscales, podemos hacernos acreedores a sanciones de aspecto fiscal. Y aquí ponemos algunos ejemplos. El no hacer una declaración por conceptos de ISR, de IVA y demás, puede hacernos acreedores a una multa de 2,400. El no hacer una DIOT, 9,000 pesos. Para aquellos que de pronto pudiera parecerles extraño el concepto de DIOT, es la declaración informativa de operaciones con terceros. El tener asientos contables incompletos o erróneos puede hacernos acreedores a una multa de 1,500 por cada asiento contable. Es importante que lo puedan visualizar. Por cada error, por cada asiento incorrecto, nos haremos acreedores a una multa de 1,500 pesos. El hacer un CFDI con error en la clave, en el producto, puede ser una multa de 13,000 pesos. Si acaso reincidimos, puede haber una multa de 1,000 pesos. Si no se tuvo la información al momento en que la autoridad de pronto llega y nos pretende revisar, nos hacemos acreedores a una multa de 15,500, pero nos dan un plazo de 6 días para llevar la documentación. Si acaso pasan los 6 días y no llevaste la información o la llevaste de forma incorrecta, te haces acreedor nuevamente a una multa de 15,500 pesos. Y el no enviar la contabilidad electrónica conforme lo señala el artículo 82, fracción 38 del Código Fiscal de la Federación, nos hace acreedores a una multa de 15,000 pesos. Algunas sanciones en aspectos de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Violación a las normas laborales, nos puede hacer conforme a los artículos 992 al 10 de la Ley Federal del Trabajo. Y ya tenemos algunos. Estas multas están señalando en veces de salarios mínimos generales. Sin embargo, ya ustedes recordarán que a pesar de que las disposiciones legales aún siguen señalando salarios mínimos, para toda esta clase de multas, exenciones y demás, lo que actualmente se utiliza son las UMAS, unidades de medida y actualización. Entonces, aquí nos da algunos ejemplos. De acuerdo con el artículo 132, de las obligaciones patronales, el no cumplir, nos puede hacer acreedores a una multa que va de 50 a 1,500 UMAS. En el artículo 132, fracción 15, respecto a capacitación, la multa va de las 250 a las 5,000 UMAS. Y pueden ir revisando cada una de estas. Provisiones a patrones y representantes, la multa asciende de 250 a 5,000 UMAS. Y así. Algunas otras sanciones de aspecto laboral conforme al Instituto Mexicano del Seguro Social. Ya recordarán ustedes que si acaso tienen trabajadores y alguna ocasión se les pasa pagar las aportaciones de seguridad social, llega el Instituto Mexicano del Seguro Social a requerirles de cajón, aparte de los gastos de ejecución y de cobranza que ya vienen incluidos casi en el crédito fiscal o en los papelitos que ahí les llevan, se pueden hacer acreedores a una sanción de manera administrativa que corresponde del 40 al 100% del crédito fiscal omitido. Regularmente aplican el 40%. Entonces, llegan, su crédito era de 1,000 pesos, a esos 1,000 pesos les añadimos el 40% y eso es lo que les pretenden cobrar el Instituto Mexicano del Seguro Social. No informar o hacerlo fuera de tiempo sobre el cambio de domicilio va de 20 a 350 UMAS. Lo mismo aplica para no registrar a los trabajadores, no comunicar al instituto las modificaciones que se hacen al respecto de los salarios de los mismos trabajadores, presentar avisos con datos falsos, el no llevar nómina o no presentar la información a los contratos. Tenemos también algunas sanciones del aspecto antilavado. El aspecto antilavado nos referimos a la Ley General para la Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida como Ley Antilavado. Y aquí, pues, en el artículo 54 nos señala algunas de las multas aplicables a ciertos supuestos. Aquellos que se abstengan a cumplir con los requerimientos, aquellos que incumplan con las obligaciones establecidas, que incumplan con presentar los avisos que están obligados, se aplica una multa equivalente a 200 y a 2,000 días de salarios mínimos, que dijimos ya no son salarios mínimos, sino que son unidades de medida y actualización. Quienes incumplan con las obligaciones que impone el artículo 33 pueden ser de 2,000 y hasta 10,000 UMAS. Quienes omitan presentar los avisos
se refiere el artículo 17 que vamos a revisar en unas diapositivas posteriores, se aplica una multa de 10,000 y hasta 65,000 días de salarios mínimos, aquí señala, aunque ya dijimos que son UMAS. ¿Y qué es o de dónde surge lo de la ley antilavado? Fue una iniciativa en agosto del 2010, cuya Cámara de origen fue la Cámara de Senadores, después la Cámara de Diputados la recibe en abril 2011, se devuelve en abril 2012, la Cámara de Senadores la aprueba en octubre de 2012, la publican en el Diario Oficial de la Federación el 17 de octubre del 2012 y entra en vigor a partir del 17 de julio del 2013. 30 días después, en agosto de 2013, se establece el reglamento y en mismo agosto de 2013 entran las reglas de carácter general. Hasta al 30 de agosto del 2013 ya se establecieron los formatos y avisos electrónicos que se deben estar presentando para todas aquellas personas que caigan en un supuesto de actividad vulnerable. Se hace, conforme al artículo 32 de esta ley, prohibición del uso de efectivo y metales preciosos en ciertas actividades. Estas actividades es que está prohibido que se pague, que se liquide o se acepte como liquidación en dicho pago, uso de monedas, billetes, moneda nacional o divisas, así como metales preciosos en ciertos supuestos, como pueden ser la constitución o transmisión de derechos reales sobre bienes inmuebles, es decir, la enajenación de inmuebles, hasta por 8,025 UMAS. La transmisión de propiedad y constitución de derechos reales sobre vehículos, es decir, la enajenación de vehículos hasta por 3,210 UMAS. Las ventas de relojes, joyería, metales preciosos y piedras preciosas, así como obras de arte hasta por 3,210 UMAS. La adquisición de boletos para participar en juegos de apuestas, concursos o sorteos hasta por 3,210 UMAS. La prestación de servicios de blindaje hasta por 3,210 y así como la transmisión de dominio o constitución de derechos de cualquier naturaleza sobre títulos representativos de partes sociales o acciones hasta por 3,210 UMAS. En el arrendamiento puede ser hasta 3,210 UMAS y nos dice que quienes participen en la realización de actos o operaciones que se refiere a esta ley podrán dar o aceptar para cubrir las obligaciones referidas, instrumentos o pagos de liquidación distintos a los señalados en dicho precepto. Es decir, pues tendríamos que estar pagando con transferencia, con cheque y demás. ¿Cómo se realiza la inscripción en el portal de lavado de dinero? Pues para empezar, debemos estar inscritos en el RFC y contar con la firma electrónica avanzada vigente. Las personas morales deben contar con utilizar la firma electrónica avanzada asociada a su registro federal de contribuyentes. Y se debe enviar la información que establezca en el Servicio de Administración Tributaria y las secretarías correspondientes de acuerdo con estos artículos o con esta ley. Vamos a ver ahorita todas las actividades que se consideran como vulnerables. Es importante señalar que si ustedes quizá entraron o tienen alguna actividad que se considera como vulnerable, deben inscribirse en este padrón. Sin embargo, si después dejan de realizar dicha actividad, es importante que den de baja también su RFC de dicho padrón, puesto que si no lo dan de baja, van a seguir como si tuviesen dicha obligación. En una revisión de la Unidad de Inteligencia Financiera les puede generar todas las multas por no haber presentado los avisos, aun cuando no estaban obligados por ya no realizar la actividad, sí lo estaban por no haberse dado de baja de dicho padrón. Entonces nos señala que estos avisos de los que les hago mención se tienen que presentar a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente al que se está efectuando la operación. Si no se realiza una operación en dicho mes, se debe presentar un aviso o un informe en ceros, pero siempre se debe estar presentando. Se lleva a través de los medios electrónicos en los formatos que establece y que vamos a revisar aquí. Son 2 en Excel que pueden hacerlo, o sin embargo, si no
prefieren manejar el Excel, pueden llenarlo de manera directa dentro de la plataforma. Dichos avisos obviamente contienen toda la información al respecto de la operación que están realizando y alguna información adicional que les están solicitando. Aquí están, datos generales de quién realice la actividad, datos generales de los usuarios, de los beneficiarios controladores, la descripción de la actividad general que ustedes están realizando, y ya nos señala que los notarios deben presentar también esos avisos. Sin embargo, si ellos presentan el declarando, ya quedan relegados de hacerlo. Aquí están las herramientas informáticas de apoyo que les comentaba, que es esta plantilla en Excel. Cuando realizan la actividad como tal, es decir, una operación afecta, o pueden utilizar la plantilla Excel en ceros, cuando en este periodo no realizan ninguna actividad, pero aún así están obligados a informar. No únicamente aquellas personas que realizan actividades vulnerables no solo tienen que presentar estos avisos que hacemos mención, deben tener 2 manuales. Este manual para la prevención de lavado de dinero, que deben tenerlo a más tardar 90 días después de su alta y registro. Es un manual en el que ustedes deben considerar los criterios, las medidas y los procedimientos internos que va a realizar la empresa o que va a adoptar a fin de poder cumplir con todo lo que dispone la ley de antilavado. Y deben ponerlo a disposición ya sea del SAT o de la Unidad de Inteligencia Financiera cuando ellos se lo soliciten. El siguiente manual que les comentaba es un manual de políticas y procedimientos de identificación del cliente o usuario. Este manual también tienen que tenerlo a más tardar 90 días después de que dieron su alta y registro, y en este deben establecer todos los lineamientos bajo los cuales van a darse la tarea de conocer al cliente o usuario con el que ustedes están realizando la operación para evaluar si son de alto o de bajo riesgo. Y deben obviamente realizar una guía de evaluación basada en el riesgo y ponerlo a disposición de la Unidad de Inteligencia Financiera o del SAT cuando así te lo soliciten. Existen, en este mismo caso de la ley antilavado, existen 2 umbrales, el umbral de identificación y el umbral de aviso. El umbral de identificación se refiere al importe mínimo con el cual ustedes están obligados, en ciertas actividades aplica nada más, con el cual están ustedes obligados a identificar al cliente. Por decirles un ejemplo, el umbral de identificación es 500,000 pesos. Si ustedes realizan una operación de 450,000 pesos, entonces no están obligados a pedirles a sus clientes toda la información que señala la ley. Si ustedes tienen una operación de 510,000 pesos, entonces sí están obligados porque están rebasando el umbral de identificación. Por otro lado, tenemos el umbral del aviso. Supongamos que el umbral de identificación, ya dijimos, es 500,000 pesos. Sin embargo, tenemos por otro lado el umbral del aviso, que quizás sea 650,000. Nosotros tuvimos la operación de 510,000, identificamos a nuestro cliente, pero no presentamos el aviso. Sin embargo, nuestra operación fue de 700,000. Entonces, estamos obligados tanto a identificar al cliente como a presentar el aviso de la ley antilavado por esta información. Y aquí están los ejemplos de las actividades que les decía que juegan para la ley antilavado. Juegos, apuestas, tarjetas de crédito, tarjetas prepagadas, cheques de viajero, préstamos, créditos con o sin garantía, servicios de construcción, desarrollo o comercialización de bienes inmuebles, comercialización de piedras y metales preciosas, subasta y comercialización de obras de arte, distribución y comercialización de vehículos, los servicios de blindaje, transporte y custodia de dinero, derechos personales para uso o goce de bienes inmuebles y recepción de donativos por parte de organizaciones sin fines de lucro. Y aquí en este recuadro nos está identificando en UMAS, que ya les había dicho, unidades de medida y actualización, tanto el umbral de identificación como el umbral de aviso. Si ustedes observan, por ejemplo, en los servicios de construcción, desarrollo o comercialización de bienes inmuebles, es decir, constructoras e inmobiliarias, nos señala umbral de identificación siempre. Entonces, por menos que cueste el inmueble, ustedes siempre tienen que identificar a su cliente. Lo mismo pasa con cheques de viajero,
con préstamos o mutuos, así como con el transporte y custodia de dinero. Entonces, este recuadro es para que ustedes puedan darse una idea y puedan ver si su actividad económica cae en uno de los siguientes, de estos supuestos. Y aquí tenemos pues una prestación de servicios profesionales de manera independiente sin relación laboral que también juegan. La compra-venta de bienes inmuebles, la administración y manejo de recursos, manejo de cuentas bancarias, así como la organización de ciertas sociedades mercantiles, constitución, escisión, fusión, operación y administración de personas morales. Y aquí nos señala también umbral de identificación y umbral de aviso. Entonces, derivado de esto podemos señalar también que las personas físicas o empresas, llámese sociedades del tipo que sea, deben contar, fíjense, la importancia de un aviso de privacidad, deben tener su visión, su misión, sus objetivos, sus propios valores, deben tener un reglamento interno de trabajo, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, y crear las comisiones respectivas que nos señala la propia ley. De acuerdo con la NOM, deben tener también manuales de administración, inducción, organización, control interno, actividades, perfiles de puesto, funciones, así como de las propias políticas que van a regir cada uno de sus departamentos. Deben tener sus manuales de finanzas, guía contabilizadora, definición de acuerdo al anexo 20, una guía de contabilización y políticas contables. Y respecto a los manuales de producción, ¿cuáles deben contar? Deben tener comisión revisora de la PTU, participación de los trabajadores en las utilidades, deben tener manuales de procesos y procedimientos, de productos, de mantenimientos. Para darle adicional la dichosa materialidad de los actos que está muy de moda, deben ustedes contar con contratos con los principales clientes y proveedores. Deben tener avisos de privacidad y convenios de confidencialidad. Esto es muy importante actualmente, ya que en una revisión de la autoridad no basta con que tengas ya la factura o el CFDI y la transferencia que le hiciste. Ya te pide que le des la llamada materialidad a esa operación que hiciste. ¿Y cómo lo puedes hacer? Con estos elementos que estamos comentando. Adicional, puedes darle materialidad con la cotización, con las órdenes de compra, remisiones, requisiciones, pedidos. Entonces, si ustedes se fijan, estamos en un punto en el que ya no solo juega la parte fiscal, sino para poder dar razón de negocios, para poderle dar materialidad a mis actos y poder comprobarlos, ocupo también ya de lo que corresponde al control interno. Por eso los manuales, por eso todo esto que estamos comentando. Además, debemos pedirles ciertos expedientes a nuestros clientes o a nuestros proveedores, como puede ser el acta constitutiva, en caso de que sea una persona moral, su cédula fiscal, ya sea una persona moral o si es una persona física, una opinión del cumplimiento positiva. Esto es muy importante. Y si ustedes realizan operaciones, ya habrán observado que muchos de sus proveedores principalmente se los piden para otorgarles créditos y sus propios clientes para poderle dar la materialidad a sus actos. Esta opinión del cumplimiento es importante porque de esa manera nos podemos dar cuenta que el contribuyente está al corriente con sus obligaciones fiscales ante el SAT. Y en caso de que se soliciten devoluciones, en caso de que tengas algún otro operación o algún otro documento que le requieras al SAT, sabes que no va a haber mayor problema al respecto de ese proveedor. Una carta compromiso de que no se están realizando operaciones simuladas, un comprobante de domicilio, el IFE del representante legal. Estos requisitos son enunciativos, más no son limitativos ni obligatorios. Ustedes pueden acomodar el expediente de su proveedor o de sus clientes conforme a sus necesidades y de acuerdo al tamaño del cliente también o de acuerdo al tamaño del proveedor. Vaya, si es una operación que estamos realizando por única ocasión y que sabemos que quizá vamos a comprarla a dicho proveedor dentro de 2 años, quizá no sea tan necesaria este expediente. Estamos hablando de una operación tal vez de 6,000 pesos, de 7,000. Pero si estamos hablando de que es una operación que realizamos de manera constante con nuestro proveedor y que quizá le estamos comprando 300, 2 millones cada mes,
claro que es de suma importancia el que nosotros podamos armar estos expedientes. Y aquí tenemos algo más de los que nos piden las autoridades cuando nos revisan. Un organigrama en el que ustedes pueden establecer pues toda la estructura que tiene su empresa para verificar que pues es real. Debemos tener cuidado de que todos nuestros socios tengan RFC. Eso pues ya fue un requisito que prácticamente se cumplió ahora que se hizo la actualización de socios. Debemos tener un control con las actas de asamblea. Muchas veces las empresas no realizan actas de asamblea, entonces es de suma importancia que puedan hacerse y verificar que por lo menos una cada año esté realizada. Y declarar ante la autoridad sus movimientos de ingresos, de egresos y demás. Respecto a un organigrama, aquí tenemos un ejemplo. Puede ser la Asamblea General. Es importante y ahora las autoridades y con esto del gobierno corporativo y todas estas situaciones, se establecen comités de vigilancia, de gestión, un comité disciplinario y demás. Hay también comité revisor del aviso de privacidad. Esto se establece para verificar que pues, la empresa esté cumpliendo con todas las disposiciones fiscales, con todas las disposiciones, no solo fiscales, sino jurídicas que le corresponden. Porque recordarán ustedes que no solo debemos estar bien con el SAT, sino con todas las autoridades que corresponden. Tenemos el comité de operaciones, un comité fiscal, de recursos humanos, de ventas, de sustentabilidad o financiero. Y aquí, en lo que respecta a la organización empresarial, pues podemos ver que está la dirección general y alrededor de ella están cada uno de los departamentos que involucran a la empresa para que éste esté operando. En lo que respecta al ciclo de inventarios, pues vemos que está aquí un flujograma, ¿verdad? En el que comenzamos con un pedido de venta, la requisición de la compra, seleccionar al proveedor, crear órdenes de compra, recibir la mercancía, la orden de producción, se revisa la calidad, un plan de estrategias, el envío y la entrega de la información a finanzas. Al respecto de la recepción de mercancías, vemos que se debe revisar la factura y se debe hacer el pago a proveedores respectivo. Si ustedes se fijan, si por cada uno de los procesos que realiza la empresa o que realizan en los diferentes departamentos establecemos flujogramas, es muy difícil que puedan adicional a eso hacerse fraudes, puede haber pérdidas y además es mucho más fácil que nosotros ante una revisión podamos darle materialidad a nuestras operaciones. Aquí tenemos otro ejemplo en el que es el de recursos humanos, desde la requisición del personal, todo lo que se hace, el reclutamiento, la selección, la contratación, la emisión de las nóminas y demás. Aquí, de acuerdo con el artículo 91 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, nos señala lo que es la discrepancia fiscal. ¿Y qué es la discrepancia fiscal? Es que nosotros estamos declarando menos ingresos de las propias erogaciones que estamos efectuando. Y aquí está un claro ejemplo. Ingresos declarados, 125,000. Erogaciones efectuadas, 380,000. El ingreso omitido en este caso, pues son 255,000. Sin embargo, no siempre es discrepancia fiscal de forma natural. Puede ser que para las erogaciones efectuadas, tú traes créditos con proveedores, tú solicitaste algún financiamiento al banco o tienes algún acreedor. En ese supuesto, se debe reportar dichos préstamos, dichas donaciones, dichas herencias, se debe informar en la declaración anual de tal forma que no caigas en un supuesto de discrepancia fiscal. Es muy importante. Y aquí, de acuerdo con la Ley General de Sociedades Mercantiles, nos señala algunos de sus artículos y obligaciones principales. Tenemos el artículo 34 que nos señala la obligación de llevar actas y contabilidad. Y fíjense, un punto muy importante. De pronto decimos, siempre la documentación la guardo 5 años y una vez que finalizan los 5 años va todo para la basura. No debe ser así. Depende de la información que estemos manejando. Aquí en su artículo 78, la Ley General de Sociedades Mercantiles nos señala que la contabilidad se debe conservar por lo menos 10 años. Y ustedes dirán, oye, 10 años, pues no me va a alcanzar la bodega para todo el papelerío. Con
Con los cambios fiscales y la facturación electrónica, se supone que uno de los objetivos pues era que ya no nos empapelemos tanto. Aún así, por controles internos, muchos sí tenemos pues papelería que debemos estar archivando de forma periódica. Pero, ¿qué es de suma importancia que conservemos inclusive más de 10 años? Pues ya ustedes saben, contratos, escrituras o documentación comprobatoria que no es como tal de las operaciones comunes de la empresa y que nos pueden servir en un futuro para reclamos, para demandas, para comprobación de dichas operaciones. Entonces, eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Nos señala en el artículo 46 que se deben conservar los documentos 10 años. En el artículo 166, las obligaciones de los comisarios. Y fíjense, cuando hacemos o se genera una sociedad mercantil, actualmente de cajón el notario nos pide el nombre de un comisario. Y pues ya le dice de preferencia, y así lo señalan, de preferencia que sea un contador. Y le ponemos ahí el nombre de fulanito X, ¿no? Él en realidad no está aceptando ese cargo y no firma. Es un requisito para generar la sociedad o para dar de alta a la sociedad. Sin embargo, aquí fíjense las obligaciones de los comisarios. Cerciorarse de la constitución de la sociedad. Exigir a los administradores estados financieros. Realizar un examen de las políticas. Rendir anualmente a la asamblea de socios y demás. En el artículo 167, la denuncia de socios ante comisarios. En el artículo 169, la responsabilidad de los comisarios ante la sociedad. Entonces, si ustedes se fijan al cargo de comisario, lo hemos estado tomando muy a la ligera y ponemos ahí cualquier nombre. En realidad, la responsabilidad que tiene el comisario es muy amplia y el comisario es responsable solidario imposible por las obligaciones de la propia entidad, para que tengan cuidado con eso. En el artículo 170 se señala las asambleas ordinarias y extraordinarias. En el 180 pues nos señala que se establecen las ordinarias, discutir, aprobar, modificar, informes de los administradores, nombrar al administrador, al consejo, a los propios comisarios, determinar emolumentos. En el 182, asambleas extraordinarias regularmente se hacen para establecer una prórroga de la duración de la sociedad, para aumentos o disminuciones de capital, transformaciones, fusiones o modificaciones, transformaciones o fusiones de la sociedad, modificaciones al objeto social y algunas emisiones de acciones. Aquí pues simplemente nos señala que cuando no pagamos de forma adecuada al Infonavit, se puede establecer que es una defraudación. Esto incluye los propios créditos que no son de la empresa. Ustedes contratan a un empleado, el empleado no les entrega su expediente, no les avisa que tiene un crédito Infonavit, pasa hasta un mes y medio, el empleado se va, nunca les avisó que debían retenerle, entonces llega su emisión bimestral, quizá ustedes la revisan y generan así el pago. Quizá no lo hagan y generan simplemente el pago sin considerar esta retención. ¿Qué es lo que pasa? Que el Infonavit puede reclamarles dicho pago por esas retenciones, aunque ustedes no se las hayan efectuado a sus trabajadores. Recuerden ustedes que la empresa o el patrón es responsable solidario por dichas retenciones. Entonces es muy importante que ustedes verifiquen esto. Y aquí nos señala, son responsables solidarios los retenedores, las personas que estén obligadas a efectuar los pagos o las personas o persona, cualquiera que sea el nombre con el que se le designe, que tenga conferida la dirección general o la gerencia de administración única de la persona moral. Las que incurran en lo siguiente: no soliciten su inscripción al RFC, cambien su domicilio sin presentar el aviso, no lleven contabilidad, la oculten o la destruyan y desocupen el lugar en el que estaba su establecimiento sin previo aviso. Los adquirentes de las negociaciones, los que ejerzan la propia potestad por la tutela, legatarios o donatarios, quienes manifiesten la voluntad de asumir responsabilidad solidaria, terceros para garantizar el interés fiscal, socios y accionistas, así como los propios administradores. Y la responsabilidad solidaria de cada socio o accionista se calcula multiplicando un porcentaje de la participación.
Ya recordarán ustedes. Anteriormente decíamos, el capital social de la empresa son 50,000 pesos, entonces los socios responden únicamente por esos 50,000 pesos. Actualmente no es así. El crédito fiscal es de 130,000 pesos, en qué porcentaje corresponde a la participación de los socios y en ese porcentaje debe responder cada uno de ellos por dicho crédito fiscal. Esto es únicamente si el socio efectivamente ejercía actos de administración sobre la sociedad. Y aquí, fíjense, estamos hablando de algunas de las cuestiones que se deben considerar para todo esto que hemos estado platicando. Para imponer decisiones en las asambleas generales de accionistas, de socios u de órganos equivalentes. Para nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o sus equivalentes de una persona moral. Para mantener la titularidad de derechos que permitan ejercer el voto respecto de más del 50% del capital social de una persona moral. Para dirigir la administración, la estrategia o las principales políticas de una persona moral, ya sea a través de la propiedad de valores, por cualquier contrato o de cualquier otra forma. Entonces, si ustedes se fijan, hablamos de una responsabilidad de los socios y del comisario. Sin embargo, esta responsabilidad únicamente ocurre o únicamente aplica cuando ellos están conscientes del cargo que se está ocupando dentro de la empresa. Por eso es importante que conozcan tanto las obligaciones que les corresponden. Si un comisario acepta el cargo, vamos a suponer que la empresa no pagó sus impuestos respectivos. Se les finca un crédito de 270,000. La empresa no tiene para pagarlo. Entonces, ¿quién es contra el primero que se van? Sería contra el comisario en este supuesto, porque él era el obligado de verificar que todas las obligaciones de la empresa se estuviesen cumpliendo. Debería revisar los estados financieros, debe verificar todas estas obligaciones que hemos estado comentando. Debe verificar que se lleven a cabo las actas de asamblea, tanto ordinarias como extraordinarias. Debe verificar que se esté cumpliendo con todo lo que dispone la Ley Federal del Trabajo, con todo lo que dispone la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Debe verificar que se esté cumpliendo con la realización de las comisiones mixtas de trabajo, de capacitación, de adiestramiento, de PTU. Debe verificar que se esté cumpliendo con las obligaciones de la ley antilavado. Y un punto muy importante, fíjense, en cuestión de la ley antilavado, no aplica lo que es la espontaneidad. ¿Qué significa esto? Que si ustedes al SAT quizá no le pagaron lo que correspondía al mes de junio, no se lo pagaron, ya venció el plazo para presentar su declaración. Sin embargo, antes de que la autoridad les requiera, ustedes pagan, aplica la espontaneidad y no los van a multar. En cuestión de la ley antilavado, no aplica. Si ustedes no presentan sus declaraciones al día 17 de cada mes o con los días adicionales que les corresponde, de acuerdo con su registro federal de contribuyentes, las multas que aplican por la ley antilavado no se salvan, no se pueden excluir porque ustedes digan, pues ya te lo presenté y aún no me habías requerido. Puede ser que la unidad de inteligencia financiera venga dentro de 2 años y les diga, aquí está tu multa por no haberme presentado junio en tiempo. Oye, pero ya te lo presenté. No importa, la ley antilavado no aplica la espontaneidad. Entonces el comisario es el encargado de verificar también eso. Es el encargado de verificar que todo esté marchando conforme las disposiciones, que los estados financieros estén correctos, que las declaraciones se presenten de forma adecuada. En caso de que exista alguna irregularidad, el comisario es el primer responsable. Una vez que ya fueron con el comisario, ya pues verificaron que quizá tampoco pueda pagar, se van contra los socios. Los socios, ya decíamos, anteriormente respondían exclusivamente por el pago de sus aportaciones. Ahora responden por un porcentaje conforme a la aportación que hicieron. Sin embargo, solo aplica si el socio administra efectivamente la sociedad. Si existen autorizaciones del socio, si él firma los estados financieros, si él lleva la administración de forma efectiva, entonces también corresponde
este porcentaje que les comento. Si ellos acaso aplican esto que señalamos aquí, imponen decisiones, nombran o destituyen, mantienen ciertos votos sobre las decisiones de la empresa y si la dirigen. Entonces, es de suma importancia que ustedes verifiquen qué es lo que están haciendo. Únicamente aportaron capital y son socios y les van a retribuir sobre esa aportación, o en efecto están administrando la propia empresa. Si es así, deben estar al pendiente de que se estén cumpliendo con todas las disposiciones, no únicamente de carácter fiscal, sino todas las disposiciones que les aplica. Aquí no estamos hablando, por ejemplo, no tocamos el tema de algunas otras disposiciones en carácter de salubridad o en alguna otra característica de acuerdo con la actividad económica que ustedes llevan a cabo. Por otro lado, pues ya señalábamos aquí la defraudación fiscal y quienes lo cometen. Cometen el delito de defraudación fiscal quien con uso de engaños, aprovechamiento de errores, omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtengan un beneficio fiscal indebido con perjuicio del fisco federal. Entonces es importante que ustedes verifiquen que no caigan en este caso de defraudación fiscal ni de discrepancia fiscal. ¿Y cuál es el protocolo para detectar el lavado de dinero? El protocolo, pues tienen ustedes sus depósitos en efectivo, la Comisión Nacional Bancaria de Valores que les comentaba entrega un reporte a la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera investiga esos casos, se formula una denuncia en caso de ser procedente y la policía realiza la detención. La emisión de comprobantes fiscales apócrifos. ¿Cómo se da? Pues simplemente los contribuyentes no cuentan con el personal, con la infraestructura ni los recursos necesarios. Emiten facturas, vamos a suponer, el contribuyente resulta que les compran 50 equipos de cómputo, pero ese contribuyente a su vez jamás compró el equipo de cómputo. Entonces, ¿de dónde lo sacó para vendértelo? Eso inmediatamente se considera como que pues, la operación es simulada y que es un facturador que puede encajar en el artículo 69. Cuando el contribuyente no está localizado, también se considera que es una operación simulada. El contribuyente tiene un plazo de 15 días para desvirtuar las operaciones, se publica en el Diario Oficial de la Federación si no la desvirtúa, produce efectos generales que no se produjeron más bien, se quitan los efectos fiscales que se habían producido de esos comprobantes. Es decir, si ustedes lo habían considerado una deducción de 3 millones por esos comprobantes, inmediatamente se descartan y ustedes tendrían que pagar el impuesto de esos 3 millones. Se puede desvirtuar o corregir la situación dentro de un plazo de 30 días después de que ya se publicó como un facturador de operaciones simuladas, o si en el ejercicio de facultades se descubre que no desvirtuó o no se autocorrigió, inmediatamente la autoridad puede aplicarles un crédito fiscal o considerarles un delito de defraudación fiscal. Y pues ya, aquí de acuerdo con este decreto, pues nos señala que este delito ya es de carácter penal, para que tengan cuidado. Ya por un lado puede hacerse la cuestión fiscal administrativa, pero por el otro lado se puede considerar y sancionar conforme a un delito penal. Y aquí, Código Penal Federal considerado la defraudación fiscal. Y nos dice que en el artículo 109, el usar documentos falsos, el omitir reiteradamente la expedición de comprobantes, manifestar datos falsos, no llevar los asientos o registros contables, omitir contribuciones, manifestar datos falsos o utilizar datos falsos para acreditar o disminuir contribuciones. Y aquí, pues, el Código Fiscal Federal, Código Penal Federal, en su capítulo 2, nos señala operaciones con recursos de procedencia ilícita, y en el artículo 14 bis nos señala que se van a imponer de 5 a 15 años de prisión y de 1,000 a 5,000 días de multa por sí o por interpósita persona realice cualquiera de las siguientes conductas. Y pues ya, es las conductas que hemos estado platicando que se consideran como defraudación fiscal. Aquí pues nos señala las disposiciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que pues, se deben elaborar las actas ordinarias que mencionábamos para la comisión mixta, para el reglamento interior de trabajo, la acta de elección de miembros de la comisión de capacitamiento, adiestramiento, productividad,
así como la de antigüedad en el trabajo y demás. Para cuestiones de servicios o intangibles, es importante que nosotros armemos el expediente que estábamos mencionando del proveedor, en el que pongamos por qué, para qué fin se solicitó el servicio, es decir, cuál es el objetivo, medio y razón del contacto a dichos proveedores, especificar en qué consistió, cómo y cuándo se proporcionó. Para esto debemos elaborar una bitácora, o nos deben elaborar una bitácora de toda esta, cuándo se dio, cómo se dio, quiénes intervinieron en él. Nombre y el RFC de las personas, cómo se realizó el pago, la manera en que impactó el servicio adquirido en la obtención de los ingresos, los beneficios que presentó para la empresa y el perfil del prestador de servicios. Y en este nos piden que tenga un grado académico, cierta capacitación, cierto oficio, cierta experiencia. Entonces, porque resultaba que de pronto cualquiera que estuviese en el régimen de incorporación fiscal, que precisamente una de las características para entrar a dicho régimen es que no se ocupe un título o una cédula profesional para realizar el servicio, y resultaba que ellos hacían facturas por miles de pesos prestando un cierto servicio para el cual no tenían la experiencia ni la pericia necesaria. Para algunos de los bienes tangibles, pues igual armamos el expediente que habíamos mencionado del proveedor, adicional añadimos en dónde es donde almacenamos la mercancía, quién la recogió, en dónde se entregó, cómo le pagamos, quién nos la trajo, el nombre del transportista, el procedimiento para realizar la compra, la verificación que hicimos de la mercancía, entre algunos más. Y pues aquí tenemos un ejemplo de la notificación de encargos conferidos de acuerdo con el Padrón General de Importaciones y Sectores Específicos. Y si ustedes se fijan, aquí nos da la identificación del solicitante, en donde nos pide ciertos datos. El nombre de la patente, el RFC del agente aduanal, el nombre del agente aduanal, entre algunas características. Es importante señalar que esta cuestión de los agentes aduanales también es una actividad vulnerable. Así que, adicional a la información que nosotros podamos presentar ante el SAT, ellos deben presentar información de nosotros como sus propios clientes. Y ya nos señala aquí, pues, que se deben revisar los ciertos artículos del Código Fiscal Federal para que todos los actos ilícitos fiscales son perseguidos por la forma administrativa, es decir, del fin fiscal. Pero también se puede ejercer por las dos vías ya, tanto la administrativa como la penal. Entonces, adicional al procedimiento que nos esté llevando a cabo el SAT, la auditoría puede también ejercerse y levantarse una denuncia de carácter penal, y pues ya saben, eso involucra la pena privada de libertad, la privación de libertad. Es importante que nosotros tengamos todos estos documentos, es muy importante que tengamos domicilios, que tengamos cartera de clientes, relaciones, tipo de crédito que les estamos dando, tener a disposición de la autoridad los estados de cuenta bancarios, las tarjetas de crédito, las conciliaciones mensuales, así como los papeles de trabajo. Hago mucho hincapié en esto, porque a veces pensamos que exclusivamente con la factura y la transferencia es suficiente, y actualmente no es suficiente. El SAT inclusive, para aquellos que han solicitado devoluciones, el SAT inclusive nos pide listados de qué se pagó, cómo se pagó, para qué lo utilizaste, y cierta información que pudiera parecer excesiva. Y pues aquí nos señala respecto a las operaciones realizadas por la contribuyente visitada, el lugar en el que se almacena la mercancía, el RFC de proveedores, pagos de seguros, de fletes, de qué manera se lleva el control de los inventarios y la documentación, cómo se realiza el pago de proveedores y demás. Nos piden también la contabilidad de costos, cómo determinamos nuestro costo de ventas, cómo determinamos nuestro costo contable, el manual de procedimientos de dicha contabilidad, y luego pide de pronto que se llama el contador del contribuyente para que llene algunas preguntas, para que responda algunas preguntas de diagnóstico de actualización profesional, para ver si está capacitado precisamente para llevarle su contabilidad de forma adecuada. Y aquí tenemos un ejemplo de un acta parcial
en el que ustedes pueden observar qué se le está pidiendo a este contribuyente y nos señala. Para empezar, queremos el estado de resultados del periodo, el estado de posición financiera y una relación analítica de los bienes muebles que sean propiedad, conteniendo lo siguiente: descripción, estado de conservación, ubicación física, características generales. Tratándose de automotores, se debe citar la marca, modelo, serie, color y número de placas. Unidad de medida, cantidad, valor aproximado, así como copia de las facturas que amparan cada uno de los bienes muebles. Si ustedes se fijan, es ya demasiada información la que nos están pidiendo tan solo de los bienes muebles. Esto es con el fin de que la autoridad se cerciore que los bienes que se están facturando y que se están haciendo deducibles sean efectivamente para uso de la propia empresa y no se estén utilizando para los hijos de los socios, para las esposas o para algún pariente, o se esté simulando inclusive. La relación analítica de los bienes inmuebles, la relación analítica de las cuentas bancarias. Y fíjense aquí los que nos solicitan: tipo de cuenta, número de cuenta o depósito, monto del saldo o depósito, fecha de apertura, fecha de vencimiento cuando proceda, nombre de la institución de crédito y sucursal, tipo de moneda y propietario de la cuenta. Con respecto a la negociación, proporciona los siguientes datos: datos registrales, número de inscripción en el registro público de la propiedad y del comercio, libro, número de folio real o mercantil, partida, fojas, sección, tomo y fecha de registro. Asimismo, por proporcionar una descripción de la negociación, así como su actividad. El detalle de los archivos de la negociación, así como el monto de los inventarios por tipo de materia o producto terminado. Si cuenta con una cartera de créditos, proporcionar una relación analítica de la misma con ciertas características. En caso de que cuente con valores, proporcionar una relación analítica igual con ciertas descripciones. Si tiene bienes intangibles, proporcionar una relación analítica teniendo el tipo de bien, ya sean marcas, patentes, derechos de autor, entre algunas más. Número de registro, conteniendo la denominación, la fecha de la concesión y la autoridad ante quien se encuentra registrado, así como su vigencia. Si cuenta con domicilios alternos, proporcionarlos. Avisos y modificaciones registrados o realizados ante RFC. ¿No se supone que esa información ya la tienen ellos? Sí, pero aún así no la están solicitando. Pólizas contabilizadoras de ingresos, egresos, cheque y demás. Libros de contabilidad y libros sociales. Documentación comprobatoria de ingresos, deducciones e inversiones. Declaración mensual o complementaria del IVA en este caso. Es información con la cual también cuentan ellos. Aún así no la piden. Relación de sus principales clientes y proveedores. Contratos celebrados relacionados con sus ingresos y deducciones. Es ahí la importancia de armar los expedientes tanto con clientes como con proveedores. Y nos dice: ahora bien, los visitadores solicitan ponga a disposición de la autoridad, bla, bla, bla. Y después nos señala aquí que vamos a poner a disposición de la autoridad: estados de cuenta bancarios, de tarjetas de crédito, de débito, conciliaciones bancarias, papeles de trabajo, así como registros auxiliares de bancos, balanzas de comprobación a nivel auxiliar, relación de bienes muebles e inmuebles que están de su propiedad, relación analítica de cuentas por cobrar, papeles de trabajo en las que se determine el pago mensual del IVA, relación analítica de cuentas por pagar, registros auxiliares de cuentas de bancos, registros auxiliares de la cuenta del IVA trasladado efectivamente cobrar. Nos señalan también pues cuál es la actividad principal del contribuyente, que se describa brevemente el control contable, cómo se lleva, es decir, para eso la importancia de manuales de procedimientos, indique los principales clientes por el periodo de revisión, indique los principales proveedores por el periodo de revisión, así como algunos más. Indique el control, el procedimiento a través del cual se lleva el control de pedidos o compras. Y ya nos señala pues que aquí el representante legal debe manifestar que todo es verdad y demás. Indica el procedimiento a través del cual el control de pedidos de compra realizados a sus proveedores. Y nos pide la
documentación comprobatoria correspondiente, notas de remisiones y demás. Y nos pide que expliquemos en forma precisa cómo funciona, cómo se confirma que la cantidad y la descripción de las mercancías que se facturan a su cliente sean correctas. Y nos pide que hagamos ciertas afirmaciones al respecto de las compras, del transporte de las mercancías. Que se manifieste las plantas o bodegas donde se llevó a cabo el proceso de producción o comercialización de mercancía enajenada. En el caso de los transportes, se señalan si es propio, si es un tercero, demás. Entre algunos más. Entonces, si ustedes se fijan, la documentación que nos piden en caso de una revisión no es poquita, no es sencilla, y es importante que tengamos ya armado el expediente, porque de pronto llega una revisión, vemos todo lo que nos están solicitando y empezamos a trabajar en reunir la documentación, la papelería o todo lo necesario. De pronto empezamos y cuando nos damos cuenta ya se nos fueron los plazos. ¿Eso que involucra? Involucra multas, involucra que no podamos de pronto ejercer ciertos pues, procesos que podríamos realizar en caso de tenerlo todo en tiempo. Entonces, es muy importante que ustedes estén enterados y que sepan y que empiecen a realizar todos estos expedientes y a reunir toda esta documentación que de todas maneras des por obligación. ¿Y qué es la argumentación? Aquí nos señala. La argumentación consiste en exponer las razones de violación del acto y los artículos por él vulnerados. La argumentación tiene diversa denominación atendiendo al medio de defensa. Puede ser en el recurso fiscal, lo que denominamos como agravios, en un juicio contencioso que denominamos conceptos de impugnación, y en el juicio de amparo, que se llaman conceptos de violación. Entonces, es muy importante que de acuerdo al medio de defensa que se está utilizando, se realice la argumentación de forma correcta. Y es muy importante también que nosotros estemos al pendiente de todos los plazos de todos los plazos de los requerimientos de la autoridad, a fin de que podamos estar en tiempo de interponer el medio de defensa adecuado, conforme a las necesidades que tenemos en nuestra empresa, conforme a las irregularidades que sí existan, o si acaso no existen, podamos defendernos en tiempo y en forma. ¿Y cuáles son los principales argumentos fiscales? Y aquí nos señala que es carente de fundamentación cuando no se precisan los artículos que sustentan el acto de la autoridad. Y ahorita es difícil de pronto que la autoridad cualquiera que llegue no tenga bien fundamentado su documento. Es indebida la fundamentación cuando no se cita exacto precisamente el fundamento legal, con fracción, con inciso, con subinciso y demás. No estamos obligados a agotar el principio de definición del juicio de amparo indirecto cuando el acto de la autoridad carece de fundamentación. Ante la carente fundamentación, me otorgarán la suspensión en el juicio de amparo indirecto. Generalmente las actas no deben estar fundamentadas. Si la autoridad fiscal realiza un acto privativo, y es un embargo, una clausura, una multa, durante sus facultades de comprobación, debe fundamentar dicho actuar. La falta de descripción del documento mediante el cual se identifica la autoridad, así como el oficio que le otorga su facultad, implica violación a la fundamentación. Y para no vulnerar la debida fundamentación, el acto de molestia de la autoridad fiscal debe estar correctamente redactado en idioma español, respetando las reglas y los principios de escritura de dicho idioma. No se deben utilizar abreviaturas al fundamentar los actos de la autoridad. Generalmente los actos que no se dirigen al gobernado están exentos de cumplir con la fundamentación y motivación. Los actos que se dirigen a los gobernados deben estar bien fundamentados. Si se señala en exceso fundamentos que no encuadran en el actual de la autoridad, esto no vulnera el principio de fundamentación de los actos de las autoridades fiscales. ¿Y qué quiere decir eso? Que de pronto nos llega algún requerimiento, algún documento de la autoridad y vemos que tiene como 3 páginas de fundamentos, ¿no? Y de acuerdo con el artículo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, del Código Fiscal de la Federación, enumera un sinfín de artículos. Esto lo hacen
para ellos respaldarse respecto a la fundamentación, y nos señala aquí, el hecho de que pongan en exceso no les quita validez, pero si les falta alguno, sí quedan sin validez. Entonces, por eso, para protegerse, ellos hacen eso. Luego nos señala, la autoridad fiscal debe corroborar juiciosamente en el ámbito de aplicación de las disposiciones legales que sustenten dicho acto. La fundamentación es obligatoria para las autoridades administrativas y para las jurisdiccionales. La carente fundamentación vulnera los principios de legalidad y de seguridad jurídica que están establecidos en la Constitución. Si se trata de multas o créditos actualizados, se debe fundamentar cómo se determinó el factor de actualización que se está aplicando. Si el precepto utilizado como fundamento ha sido declarado inconstitucional, el acto queda completamente infundado. Para cumplir con la fundamentación, no es necesario cumplir con la cita de la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Y la competencia debe estar debidamente fundamentada. Caso contrario, estaríamos ante una autoridad incompetente, a pesar de que legalmente sí la tenga. Y esto, por ejemplo, lo arreglan a través de los acuerdos que señalábamos. Por ejemplo, antes nos revisaba el Estado y decíamos, pues espérate, es que es un impuesto federal, entonces tú no me puedes revisar porque tú estás únicamente en el área estatal. Ya con estos acuerdos que se hacen, estas leyes de coordinación fiscal, pues ya, ellos están facultados también para hacerlos. Si el acto es declarado infundado, será dejado insubsistente por el juzgador. Y la fundamentación de la competencia es de estudio oficioso por parte del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y es nada más el Tribunal de Justicia Administrativa. Y pues, por mi parte es todo.